Bienvenidos a Cápsulas Informativas de UNAM Chicago, un programa donde hablaremos de temas de actualidad desde una perspectiva dinámica. En este espacio, el equipo de UNAM Chicago aborda diferentes aspectos pertinentes a la educación, la difusión de la cultura, la vida cotidiana y su relación con los programas que diseñamos para ti. Una colaboración más de UNAM Chicago y Spanish Public Radio. Amigos, ¿qué tal? Un placer saludarlos nuevamente. Soy Salvador España de Spanish Public Radio y les doy la más cordial de las bienvenidas a esta nueva cápsula informativa. En este programa, el día de hoy, está con nosotros Alberto Fonserrada. Él es encargado de vinculación cultural y enlace interinstitucional de UNAM Chicago. Alberto, bienvenido al programa una vez más. Muchísimas gracias, Salvador. Encantado de estar contigo y siempre agradecidos por el espacio que nos brinda Spanish Public Radio. Oye, pues ya hemos abordado contigo pues varios temas muy interesantes, por cierto, porque tú estás más relacionado con diplomacia y todo este tipo de cosas. En el pasado pues te dedicabas un poco a eso, ¿no? Y bueno, en el tema que has escogido para compartirnos hoy dice o tiene que ver con el poder suave, pero yo me pregunto qué es el poder suave y quién lo ejerce. Sí, Salvador, pues muchísimas gracias. Mira, sí, en efecto, esto viene parte de mi bagaje internacional, que es en lo que yo me he dedicado mucho tiempo de mi vida. Y de hecho, mi licenciatura y mi maestría estaban enfocados en asuntos internacionales. Este tema del poder blando o el poder suave en las relaciones internacionales me llamó la atención desde hace mucho tiempo. El concepto, para quienes nos están escuchando, el concepto de poder suave o el soft power, como le llaman los americanos en las relaciones internacionales, es un término que fue acuñado por el politólogo de la Universidad de Harvard, Joseph Nye, en el año de 1989, justo con el término de la Guerra Fría. Cuando estaba terminando la Guerra Fría, este politólogo decidió crear este concepto que vino a revolucionar muchísimo las relaciones internacionales. El concepto en sí se define como la habilidad de un Estado para persuadir a otros, evitando el uso de la fuerza o la coerción y valiéndose siempre de medios como la cultura, el modelo social o los valores políticos. El concepto que crea Joseph Nye surge a partir de su obra Bound to Lead, The Changing Nature of American Power, de donde se origina este concepto. Y lo contrasta él precisamente con el poder duro, que es el hard power, que básicamente consiste en modificar el comportamiento de otros estados mediante el uso de la coerción, el uso de la fuerza o el poder militar, o en ocasiones incluso el poder económico. Al poder duro se le ubica básicamente con el uso militar, cuando se le relaciona con la fuerza, pero también Joseph Nye aquí matiza un poco, porque, por ejemplo, hay quienes se preguntan, bueno, pues las operaciones de paz, por ejemplo, que lleva a cabo la Organización de las Naciones Unidas, pues implican el uso de ejércitos. Y aquí precisamente es donde Joseph Nye dice, bueno, pues sí, hay momentos en que el poder duro puede convertirse en un poder suave, que es un recurso para persuadir hacia la paz. Y vaya, la idea de utilizar ejércitos en misiones humanitarias es precisamente también pues, para cambiar las percepciones. Y el propio Joseph Nye utiliza un ejemplo de cómo los Estados Unidos utilizaron el poder duro para transformarlo en poder suave. Tú te recordarás en 2004 el tsunami que azotó Indonesia y devastó ese país de una manera impresionante. Bueno, siendo Indonesia el país musulmán más grande de la orbe, después de la devastación se enviaron misiones de paz promovidas por Estados Unidos y que cambiaron totalmente la percepción. Esto es interesantísimo porque se hicieron sondeos de opinión en donde, bueno, pues la gente estaba totalmente agradecida pues con el uso con los ejércitos que estuvieron pues ahora sí asistiendo, ¿no? Pero te platico un poquito también para poner en contexto esto.
Los antecedentes del poder suave o el poder blando se remontan a la era de los 80s. En ese entonces, a finales de la década de los 80s, había un gran debate en Estados Unidos entre quienes se llamaban decadentistas y los renovacionistas. Los decadentistas básicamente estaban representados por Paul Kennedy de la Universidad de Yale, y los renovacionistas o la corriente renovacionista precisamente por Joseph Nye, el autor, el padre, digamos, del poder suave, ¿no? Y de la Universidad de Harvard. Lo que argumentaba en ese entonces Paul Kennedy en su libro The Rise and Fall of the Great Powers, él sostenía que básicamente los Estados Unidos, el predominio de los Estados Unidos dentro de la dinámica internacional, tanto en el ámbito económico como en el ámbito político, estaban en decadencia. Y esta decadencia básicamente respondía a que los Estados Unidos se habían sobreejercido en su hegemonía, en su poderío. Querían controlar absolutamente todo y llegó un momento en el que, bueno, pues se les estaba ya saliendo de las manos y Paul Kennedy sugería que ya su poderío se estaba desgastando. En contraste, llega Joseph Nye con la teoría renovacionista, en donde dice, pues básicamente, no Paul Kennedy, quien comparaba mucho a los Estados Unidos con la España del siglo XV por esta sobreextensión territorial, dice, no, los Estados Unidos son mucho más que eso. Los Estados Unidos tienen una fortaleza adicional que no está considerando la teoría decadentista, y es, pues, el poderío que tienen los Estados Unidos en áreas científicas, culturales, ideológicas, de valores. Posteriormente, el concepto iría evolucionando y Joseph Nye argumentaría que una combinación o a lo que debería de aspirar un país es a una combinación entre poder suave y poder duro. O sea, vaya el poder militar y el poder de los valores, cultura, ideología. Y a esto él lo bautizó como el smart power o el poder inteligente. Y este es un recurso que, por ejemplo, la administración del presidente Barack Obama y su secretaria de Estado, Hillary Clinton, recurrieron mucho. Era esta combinación que contrastaba sobre todo muchísimo con las políticas anteriores del presidente George Bush, que venían de un también desprestigio fuerte porque estaban basadas básicamente en el poder duro. Hace unos días, creo que la semana pasada, falleció el exsecretario de la Defensa, Donald Rumsfeld, que bueno, pues es un poco la personificación del poder duro, ¿no? Este es un personaje al que le cautivaba el poder de las armas. Él no entendía que hubiera otra posibilidad de operar de los países, ¿no? Entonces, pues, vaya, la contrastó muchísimo la política del presidente Barack Obama con la de su antecesor George Bush, ¿no? Oye, Alberto, Ahora, antes de esta idea de ejercer este poder suave, ¿había alguna estrategia similar que ya se estaba utilizando, o era solamente el poder duro ese que tú dices con el ejército y todo ese tipo de cosas? no, hay distintos matices y hay que revisar la historia y hay que revisar las distintas administraciones, ¿no? Obviamente hay quienes recurrieron muchísimo más al poder duro, pues estamos viendo, por ejemplo, Richard Nixon, ¿no? Después, posteriormente, Lyndon Johnson, por ejemplo, que extendió muchísimo la guerra de Vietnam, todavía, a pesar de todos los pesares, digo, era un convencido, o más bien, no un convencido, se llegó a convencer, y esta es de las cosas que su presidencia después llegó a lamentar, siendo un presidente maravilloso que hizo grandes cosas por Estados Unidos, pero le pesaron mucho precisamente eso de alargar, por ejemplo, la guerra de Vietnam al nivel que fue, y pues que es de las tragedias más fuertes, ¿no? Pero mucho del poder suave que ejercido precisamente por los Estados Unidos
lo vemos el día de hoy también, por ejemplo. Lo vemos el día de hoy, por ejemplo, con la administración del presidente Biden. El presidente Biden está retirando a las tropas, por ejemplo, de Afganistán. Es una idea que muchos han cuestionado, sobre todo sus rivales republicanos, pero él es un convencido, y sobre todo, bueno, pues él habiendo sido vicepresidente durante la administración del presidente Obama, pues es un convencido del poder, de los valores, y nuevamente contrasta muchísimo con el papel que utilizó su antecesor. Su antecesor, Donald Trump, este fatídico periodo que nos tocó vivir en todo el mundo, en donde pues el presidente Trump también era un convencido del... pues fíjate que no tanto de la fuerza, pero sí muchos de sus seguidores, pues lo vemos, la prueba más fehaciente es el 6 de enero, cuando quisieron tomar el Capitolio, ¿no? Entonces, pues esa es una demostración en donde pues ellos sentían que había que derrocar al gobierno, cosa que pues a estas alturas del partido pues parece inusitada, ¿no? Pero contrasta muchísimo con con el poder, con la administración del presidente Trump. Pero nuevamente, el poder, y Joseph Nye lo decía, el poder suave no es de buenos o malos. El poder suave, pues lo mismo ejerció poder suave el expresidente Trump, al tratar de inducir entre sus seguidores esta idea de América primero, y valores, ¿no? De que pues hay que hacer hay que hacer nuevamente, regresar a la América de los años 30, ¿no? Entonces, bueno, también, por ejemplo, Osama Bin Laden, incluso Joseph Nye lo cita, él recurría al poder suave, al convencer a sus seguidores de que la opción más, más divina era pues derrocar al imperio, ¿no? Entonces, bueno, de ahí surgen también los atentados del 9/11, y lo vemos ahora también lo acabamos de ver recientemente con la visita que realizó la vicepresidenta Kamala Harris a México. Ella, pues, recurriendo al poder suave, ¿no? Al llevar un componente enfático en su compromiso hacia atacar la corrupción en los países como latinoamericanos, centroamericanos y México, por ejemplo, ¿no? Donde también se despertó un debate muy interesante, porque decían, bueno, pues, ¿qué viene la señora a decirnos de cómo manejarnos, ¿no? Pero, pues, la verdad es que fue muy, muy interesante, pocos días antes de su visita, el discurso que dirigió precisamente sobre el combate a la corrupción, ¿no? En otras palabras, este poder suave también pues podría ser como esta táctica que usan los gobiernos, los países para tratar de imponer tus ideas sin que se note tanto, ¿no? Bajita la mano, yo te doy esto, te doy acá, pero para que veas que puedes depender de mí, y es una forma tal vez de estar, de mantener esa presencia en otros países. ¿De qué otros modos se manifiesta este poder suave, aparte de los que ya hemos estado comentando, Alberto? Sí, Salvador, fíjate que como te comentaba, el poder blando básicamente lo que busca es persuadir, más que obligar a otros estados. Así con esto, el poder es mucho menos tangible que el poder duro, ¿no? Se basa mucho en la imagen de un país y su sociedad, en el alcance que tiene, por ejemplo, su diplomacia, sus manifestaciones culturales, el cine, la gastronomía, la música. Estos son valores políticos también, los valores políticos también son parte del poder suave, ¿no? Y todo ello sirve en su conjunto para modificar la percepción que tiene un país de otro, ¿no? La mayoría de los estados son muy conscientes de la importancia que tiene el poder blando, y muchos lo han desarrollado por décadas, ¿no? Estados Unidos, pues, siendo una gran potencia, ¿no? En ese sentido, en ámbitos culturales, bueno, pues tú lo sabes, el cine norteamericano, Hollywood, la influencia de Hollywood ha sido inmensa, ¿no? Pero hay otras potencias, como la Unión Europea, pues, que también han sido, en su conjunto, potencias de poder suave, ¿no? Muy concretamente Francia, por ejemplo, pues a través de los valores, el respeto a la democracia, a la libertad, a la igualdad, eso también es poder suave.
Alemania, ¿no? También pues, siempre enfocado en tratar de recurrir a otras medidas que no necesariamente sea el poder, el poder de la fuerza, ¿no? Entonces, el modelo de vida norteamericano, pues es que se busca importar, ha sido gran parte de su poder suave, ¿no? Y es una estrategia de cómo se desarrollan sus políticas exteriores, ¿no? Los principales actores del poder suave en el mundo contemporáneo son los estados. En ellos recae la responsabilidad de crear estrategias, pero no son los únicos, no son los únicos, hay distintos, ¿no? Y por ejemplo, en este aspecto, ¿cómo está México en ese sentido? En el caso del poder suave institucional, por ejemplo, la Cancillería, yo creo que está haciendo un trabajo interesante, por ejemplo, pues con la creación de la Dirección Ejecutiva de Diplomacia Cultural, que ha tenido un papel importante para promover nuestra cultura precisamente. Esa es la función. Pero tampoco es novedoso, o sea, lo vemos en muchas administraciones. Por ejemplo, el expresidente Adolfo López Mateos, desarrolló una visión muy peculiar del poder suave, en donde cuando iba a una gira de repente al exterior, pues llevaba alguna expresión artística, llevaba mariachis, muchos también se lo criticaron porque pues incurrían en gastos, ¿no? Pero mucho lo que se trataba también era de llevar esta nueva imagen, ¿no? Y bueno, pues yo creo que nuevamente, como te comentaba, bueno, pues el poder suave, si bien es el principal ejecutor es el Estado, hay muchos otros que lo manejan. Y aquí, por ejemplo, quisiera yo hacer el anuncio de nuestro próximo foro que vamos a tener, nuestro diálogo bilateral enfocado precisamente a la cultura, a la diplomacia cultural, en donde nos estará acompañando el director de la UNAM Boston, Benjamín González Echenique, junto con Armando Vázquez Ramos, quien es el CEO del California Mexico Studies Center, y tendrán un debate interesante acerca de cómo es que la UNAM y otros centros influyen también en la percepción, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues sí me gustaría también destacar el papel muy importante que nuestras sedes en el exterior, nuestras sedes de la UNAM en el exterior, juegan un papel muy importante. La UNAM en Chicago sin duda es una fuente de poder suave, al tener como su misión y como su visión acercar las tareas académicas y culturales de la UNAM a las distintas instituciones y grupos vinculados e interesados en su quehacer, promoviendo la internacionalización. Ese es poder suave puro. La idea también de los intercambios académicos, pues también es muy importante. Y aquí me detengo para hacer un ejemplo que pone precisamente Joseph Nye, el padre del poder blando. Él habla, por ejemplo, de los intercambios académicos en aquel entonces durante la etapa de la Guerra Fría en la presidencia de Dwight Eisenhower. Él pone un ejemplo bien interesante en donde un soviético, bueno, en los intercambios académicos hubo un programa de intercambio en donde 50 rusos o soviéticos en ese entonces venían a Estados Unidos, y lo mismo sucedía con algunos americanos que iban a estudiar allá a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En un caso, una de estas personas al final de su desarrollo, regresó después de su maestría en la Universidad de Columbia y llega a la Unión Soviética y no se une a la disidencia, sino que permanece en el poder y llega a hacer una carrera ascendente. Y cuando llega Mikhail Gorbachev con estas ideas reformistas de la perestroika, te recordarás, y Glasnost, que era básicamente la apertura y la transparencia en el gobierno, pues uno de los autores principales o el principal cerebro detrás de esto, pues era precisamente el estudiante que vino a Estados Unidos a estudiar a la Universidad de Colombia. Entonces, pues el mismo Joseph Nye dice, bueno, pues qué manera de invertir en poder suave, ¿no? Para los Estados Unidos, o sea, salieron súper ganones porque modificaron así la política de toda una nación. Entonces,
el poder suave, pues obviamente no pertenece a los americanos ni a ningún país se puede ufanar de ser dueño del poder suave. En un entorno globalizado, todos los países ejercen poder suave. Lo vemos en la India con una industria del cine muy, muy impresionante, lo que le llaman Bollywood. Pero lo vemos nosotros con nuestros valores en el cine, nuestros titanes, ¿no? Alfonso Cuarón, Iñárritu, Del Toro, que bueno, pues están en la cumbre, ¿no? Nuestro cine, pues otra vez está muy alto. Pero no solo eso, ¿no? Lo acabamos de ver el lunes pasado, nuestro Café Express, en donde tuve la fortuna de entrevistar a Carlos, el chef de... Carlos Gaitán. Carlos Gaitán, el chef de Zuko, que es, pues también digamos, es uno de nuestros embajadores del poder suave, y así lo presenté, ¿no? Como en las redes sociales, porque es un ícono del poder suave. Es una persona que ha llevado desde unos orígenes muy humildes en Huatzuco, Guerrero, hasta llevar a ser nuestro primer mexicano en obtener una estrella Michelin de gastronomía, ¿no? Entonces, el poder suave se manifiesta de muchas formas, da grandes posibilidades a los países pues para vender una buena imagen. Siempre está el debate entre quién es más, quién es menos. Ahorita lo vemos mucho con China, tratando de ejercer poder suave también. Y es interesante, ¿no? Digo, la verdad es que yo soy un convencido del poder suave. Siempre ha sido mi autor favorito, Joseph Nye, porque es una persona en la que cree en la diplomacia, en los valores de los distintos países, y se me hace muy valioso. Entonces, es un debate abierto, y bueno, pues habrá que esperar, pero bueno, pues ya dará pie para seguir otras pláticas. Como quien dice que el dicho ese que decía que más vale astucia que fuerza, ¿no? O sea, si le echas coco y sabes cómo manejar esta riqueza cultural y todo que tienes para tratar de convencer a los demás, pues a veces te va a dar mejor resultado que el uso de la fuerza, el uso de las armas, ¿no? Digamos, un país como México que no tiene que no se equipara a una potencia mundial en cuestión de armamento con otros países, pero tiene mucho que ofrecer, su cultura, tú lo mencionaste, la música de mariachis, artistas, o sea, son cosas que forman parte de ese arsenal para poder ejercer este poder suave que tú mencionas, ¿no? El poder de la persuasión, y como tú dices, me gusta mucho lo que tú dices, el arsenal, tenemos otro arsenal de armas, ¿no? Que son mucho más poderosas, que es el poder de la persuasión, el poder de los valores, el poder de la música, la cultura, la gastronomía, en donde, bueno, pues México es una gran potencia, ¿no? Entonces hay que sacarle provecho, y aquí estamos en la UNAM haciendo mucho ese trabajo, ¿no? Muy bien, Alberto. Pues muy interesante esta reflexión que nos haces acerca de el poder suave que se usa en las relaciones internacionales. Alberto, muchísimas gracias. Antes de cerrar la cápsula, ¿te gustaría agregar alguna otra cosa? Pues únicamente agradecerte, Salvador, a nombre de la UNAM Chicago, de nuestro director Javier Laguna y el mío propio, el espacio que siempre nos brinda Spanish Public Radio, y tú en lo personal te agradezco mucho el espacio. Muy bien, amigos, pues será hasta una próxima ocasión por el programa de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.